la autenticidad es tener paz con uno mismo. Y la paz interna es lo más valioso que hay. Juntos somos motivación. Mi nombre es Melania Leiva y el día de hoy vamos a hablar de esos temas, esas emociones que nos genera poder motivarnos y poder motivar a los demás. Y para eso tenemos a dos invitados increíbles que nos van a hablar de ese tema. No solamente tienen en común esa creatividad, sino también la convicción de salir adelante y de todos los días querer hacer las cosas diferentes. Entonces les doy la bienvenida a Jorge Rivera. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y también tenemos a Luis Gadea. Gracias. Luis Gadea es animador, animador digital, y pues ha triunfado mucho en el exterior. Él ha trabajado para varias marcas, ¿verdad? DreamWorks, por ejemplo, Warner y demás, y por ahí vienen algunas otras. Es un capo. Es chivísima él. Y Ahí también Jorge es experto en temas de motivación, en temas de disrupción, y él nos va a venir a hablar un poco de lo que es la insolencia positiva. Entonces, los tenemos aquí hoy a los dos. Vinimos a insolentar. Sí. Vinimos a insolentar, Aprender. vinimos a hacer las cosas diferente, a pensar diferente, que yo creo que ambos lo hacen a su manera y en un mundo en donde no estamos tan acostumbrados nosotros a convivir, ¿verdad? Como es el tema de la animación o simplemente de querer hacer las cosas diferente. Entonces, tal vez quisiera como comenzar un poco con Luis, vos, que nos contés un poco de dónde nació esa pasión por dibujar, por crear personajes, por imaginar, que yo creo que mucho de lo que vamos a conversar en temas de motivación es cómo imaginar una realidad diferente a la que tenemos y cómo llegaste a ser hoy una figura súper reconocida a nivel internacional. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias Es un a honor. Y sí, yo quiero escuchar mucho de Jorge para aprender, porque creo que se puede complementar demasiado. Pero yo, o sea, en realidad fue que de niño dibujaba. Me empezó a llamar la atención y mi mamá lo notó. Y yo le dije que yo quería, me acuerdo los cuadernos Escribe, ¿se acuerdan? Claro, claro. Entonces cuando uno iba a comprar útiles había unos dibujitos y yo le dije, yo quiero dibujar así. Entonces ella buscó y me metió como una escuela que había, Asesores Gráficos se llamaba, y fuimos. Yo me acuerdo de eso. Ajá, Sí, ellos fueron, digamos, mi primera escuela de dibujo. Yo tenía 13 años y yo fui con el cuaderno y yo dije, yo quiero dibujar esto. Y ese fue como el primer paso y solo fue como por hobby, aprender. Solo lo hacía y listo. Y fue cuando la Veritas abrió un programa de animación. Yo tenía un amigo que era del colegio, era un año mayor, que él entró en ese programa y me empezó a enseñar, a enseñar un poco lo que hacían. Y ahí fue cuando entré a animación, como a ese mundo, pero era más como basado en computadoras. Era pasar mi dibujo a computadora, lo cual era interesante y todo, y me metí a estudiar, pero siempre me llamaba más la atención el dibujo, la parte de dibujo en el proceso de creación de películas o cosas 3D. Y eso me motivó a irme a Canadá a estudiar animación clásica, como Disney en hoja y papel, y hacer un dibujo y otro. Perdón, y siempre, ahí cuando Ajá. te fuiste a Canadá, ¿ya estabas pensando que eso iba a ser tu carrera? ¿O no? ¿O como desde el inicio? ¿Nunca imaginaste? ¿Simplemente te gustaba? Solo me gustaba y claro, digamos, es una carrera para eventualmente tal vez trabajar, pero nunca, o sea, nunca era como quiero ir a hacer plata, nada así. Ajá. Era simplemente... Algo que te gustaba, Ajá, algo que entré a disfrutabas. animación y puedo hacer películas o series, pero lo que me gustaba era como quiero aprender a cómo hacían las películas de antes de dibujos animados, que era literalmente con una hoja y un papel, dibujar y poner otra hoja y dibujar y otra hoja y dibujar. Entonces nunca lo vi como de quiero trabajar en esto, es decir, sí quiero trabajar en esto, pero no, esa no era la meta, era aprender. Y a partir de ahí hasta la fecha, Todo se ha ido dando. sí, no puedo decir por qué, porque no entiendo a veces por qué me contactan, pero sí entiendo que hay algo del estilo que yo he desarrollado, la cultura, digamos, creo que eso en todo nos afecta, ¿verdad? Cómo crecimos, todo lo... Claro, el todo contexto. Sí, nos hace ser quienes somos. Fue como orgánico, se podría decir. O sea, nunca lo asociaste con dinero, entonces fluyó. Totalmente. Y eso yo creo que hizo que el talento corriera. Totalmente, No había nunca, siempre no estaba fue como, amarrado a porque algo. yo empecé a animar, me gradué y empecé a animar 2D, pero luego me gustaba el diseño, diseñar lo que iba a animar, y de ahí el camino se fue abriendo a
diseñador de personajes, que es lo que hago hoy en día, digamos. Y ya luego ese dibujo se va a todo un equipo que puede ir desde 2 personas hasta 500 personas que tienen que ver con ese dibujo. Entonces es un trabajo en equipo. Conceptualización y a mano. Yo trabajo muy a mano. Digo, es que Sí. te hice la pregunta impactante. porque yo hubiera pensado que todo es Que ahora todo es digitalizado. digital. Sí, por eso digo animación digital. En estas épocas yo puedo dibujar, por ejemplo, un iPad o en una tableta gigante que dibujo. También dibujo así, pero yo me siento más cómodo trabajando tradicional, con acuarelas, lápices, ensuciarme las manos, a veces con recortes. Y hay muchos como vos en tu medio que trabajen así a mano. Normalmente, ¿O es algo de la digamos, industria que es a mí muy- me dicen que yo muy soy un práctica? poco alma vieja. Normalmente los que trabajan así son señores, Pero como para lo tener tradicional. 76 años te ves súper bien. Man. No, medio destruido, pero ya me estoy quedando calvo. Gracias. Pero digamos... Millennial vintage. Ajá, exacto. Pero digamos, ahorita los jóvenes sí es mucho de iPad y todo, cosa que yo también uso, pero yo personalmente me siento más cómodo con lo tradicional. Pero si hay algo de mancharse los dedos, como lo hacía cuando yo era niño, eso es parte de disfrutar el proceso. Entonces, sí trato de conservarlo porque más chido. o menos ¿Y es... qué es eso. sentís ahora que ves tus trabajos en, no sé, en Netflix, en HBO, en grandes cadenas que uno diría, es como, wow, es lo top y ahí estoy? ¿Cómo te sentís? Es raro, es difícil de escribir, digerir. es bonito, porque digamos, es un proceso, como cualquier trabajo puede ser estresante, uno cree que es un dibujo, que es todo, ay, qué lindo dibujar, pero es estresante, si un día no me sale un dibujo, tengo que el otro día hacer 2, y si al siguiente día no me sale, entonces ya tengo que, se va acumulando, entonces porque hay días buenos, ¿verdad? Como todo afecta, si tengo cosas que están pasando en mi vida, puede afectarme y todo. Pero cuando ya lo ves en la pantalla grande o le das play y lo ves, se siente muy bien y es como una adrenalina de quiero volver a hacerlo. Ah, ok. Y si, digamos, ves a mis primitos que les encantan los personajes que uno hizo o se empiezan a ver en los buses como los dibujitos y camisas y todo, es como... O lo que hablábamos antes Sí. de empezar el programa de la típica tía que piensa que vos hiciste la película Ajá, completa, ¿verdad? Luis hizo El esta orgullo que película y siente. ya, no, en realidad mi porcentaje es mínimo, pero sí es un sentimiento muy bonito, digamos, hasta la fecha es algo que lo motiva a uno, especialmente si la gente conecta, porque al final yo hago personajes y un personaje se trata de eso, de conectar con las personas y que alguien diga, por ejemplo, si es un personaje, un humano, que alguien diga, mira, yo he visto esa persona en algún lado. A mí me llama mucho la atención porque lo que dice Luis de que desde niño, de que siempre tuvo como esa ilusión y donde uno escucha personas que son demasiado motivadas y que tienen eso y que uno no puede dejar como vos de hacerle preguntas, ¿verdad? De que qué emoción y cuántos personajes lleva y cómo se construye un personaje. Ese interés tan chiva y las personas que tienen eso, pues como que lo externan. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos el resto de los mortales? Tal vez que no tenemos esa motivación tan increíble o que tal vez no expulsamos eso, ¿verdad?, de nuestro ser. ¿Cómo hacer todos los días para encontrar esa motivación y encontrar algo que nos apasione por hacer las cosas diferentes? Eso es una muy buena pregunta, porque yo siempre he dicho que la motivación es como un chicle. Uno agarra un chicle, se lo mete a la boca y es esa explosión de sabor. Y a los 40 segundos ya no hay nada. Entonces así es, ¿verdad? Porque entonces nos enseñan, hay que estar motivado, claro, pero la motivación dura, nada. Entonces eso fue parte de la investigación que yo hice, ¿verdad? Para que los equipos estuvieran motivados, o por lo menos cuando no lo estuvieran, cómo podían ser constantes haciendo lo que hacían. Entonces, en el caso de Luis, lo primero fue no conectar lo que a él tanto le gustaba con la parte monetaria. Entonces así fue como fue creciendo, creó momentum por sí solo. Y entonces se iba superando a sí mismo. Ahora, ¿cómo se supera a sí mismo? Bueno, uno, la curiosidad, eso no hay que perderlo, para empezar. Y después, la insolencia, ¿verdad? La metodología de la insolencia positiva se basa en reconectar con la insolencia de niños, que nosotros jugábamos con la comida, que preferíamos la caja que el juguete, ¿verdad? Que interrumpíamos a los adultos y que eran los mismos adultos que nos decían, no, eso no se puede. Entonces es reconectar. ¿Por qué? ¿Por qué hacíamos eso? Porque estábamos explorando, estábamos experimentando con el mundo.
Y es justamente lo que el mundo nos está pidiendo ahora y no lo estamos haciendo. Entonces reconectamos con esa insolencia de la niñez. Cuando reconectamos con ella, vamos a redescubrirla, vamos a entenderla, le vamos a perder el miedo. Y en última instancia, a redefinirla. Y redefinir la insolencia es redefinir la vida. Sí, esa era justo un poco mi pregunta, porque uno puede decir, tal vez Luis desde niño, como vos decías, tu mamá lo vio, o sea, vos le agarrabas y dibujabas y tu mamá también te fomentó eso. Pero hay muchas personas que quizá no tuvieron esa niñez en donde podían hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Que tal vez no eran una niñez tan exploratoria. ¿Cómo hago yo ahora como adulto para salir de esa caja cuadrada en la que me encuentro y empezar a hacer las cosas diferentes? Y redefinir la Pero insolencia, que es es lo que vos vacilón, porque decías. digamos, escuchándote, cuando yo doy clases a estudiantes, lo que les digo es eso, es como, ok, cuando éramos niños, nosotros podíamos agarrar un papel, dibuja una casa, hacíamos una casa, si tenía errores, nos valía, porque los niños no le tienen miedo de que tengo que dibujar perfecto, Perfecto, ajá. Y y la que línea la perfecta. anatomía del personaje, y que si me equivoco, que si me ensucié, o que si se ensució la hoja. Lo que dice Jorge, conforme vamos creciendo, por ejemplo, en mi caso yo siempre digo, llega un momento en el cole que artes ya no es tan importante. Sí, es ya como no es lo cool. matemáticas, Ajá. ciencia química, y Exacto. ocupo hacer los exámenes del ministerio, etcétera. Números, resultados concretos. Exacto. Y Entonces, artes se va. Entonces, hay gente que me dice como, es que yo no sé dibujar. No, todos sabemos dibujar. Simplemente yo mantuve artes paralela a todas las demás. Y evidentemente seguí dibujando toda mi vida. Pero si uno regresa a ese pensamiento de voy a dibujar sin ningún tipo de presión, de que tiene que ser un dibujo perfecto, simplemente lo hago como lo hacía de niño, disfrutando, al final me estoy motivando, estoy pasándola bien y va muy de la mano de eso, que es en realidad lo más importante. y es muy importante, a lo que dice Luis, identificar en esa investigación que hago, caigo en una frase de Aristóteles que dice, el ingenio es la insolencia educada, Qué bueno. ¿verdad? Entonces al final es eso, porque Claro. nosotros perdemos. Yo siempre digo que la insolencia es como el estrés, ¿verdad? Por algo lo tiene el cuerpo, por algo nosotros traemos esa insolencia. En el caso del estrés, el estrés no es malo por sí mismo, es más bien un mecanismo de defensa que ha hecho que la raza humana haya prevalecido durante mucho tiempo, es una alerta. Lo que es malo es el abuso, ¿verdad? Claro, sí. Igual la insolencia, por eso la hemos visto siempre, la hemos satanizado como mala crianza. Ajá. Y eso Es cierto. hay que trabajarlo. Ahora, es importante, entender tres conceptos que yo me encontré en la investigación, ¿verdad? Porque no es solo ser insolentemente positivo, el tema del status quo, ¿verdad? Nosotros luchamos contra 3 status quo. Siempre nos dicen que es uno y lo meten en una misma bolsa. Pero si uno define bien cuál es su enemigo, va a saber cómo combatirlo. Entonces está el status quo mental, que es el que traemos, el que adaptamos de la vida. Está el status quo social, que es el que adoptamos. Es el Todo lo externo. externo. Ajá. Y como eso que vos decías, ¿verdad? El miedo a fallar, el miedo a que los Sí, demás claro, me juzguen, las el miedo a sentirme presiones. rechazado, Sí, ¿verdad? Todo ese totalmente. tipo de cosas que la tenemos muy interiorizadas. Y nosotros de niños nacemos con 2 miedos nada más. El miedo a caernos y el miedo a los ruidos fuertes. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, por eso, ese status quo mental que es con el que nacemos y adaptamos, se va llenando de todos esos miedos. Y entonces cuando llegamos al status quo social, ¿verdad? Es peor, claro. uy, ¿el qué dirán? Ah. Obvio. Y tras de eso nos toca un tercero, que es el laboral, donde se juntan los dos. Entonces entender cada uno de ellos va a permitir también saber cómo combatir, cómo saltarse las reglas, cómo ser uno mismo. Eso es muy importante, Sí, conocerse. conocerse. Sí. Y ese es el punto de partida. De hecho, yo traje un forro aquí, que es esto. La camisa dice La camisa. amar, vivir y liderar. Exacto. Y esas son las 3 etapas Claro. de la metodología de la insolencia positiva. ¿Verdad? Es love. Primero yo tengo que entender mi valor. Cuando yo entiendo mi valor, luego yo entiendo mi resiliencia. Cuando entiendo mi resiliencia, entiendo que soy más fuerte de lo que pensaba. Claro. ¿Verdad? Es fuerza, te da Exacto. fuerza.
Y después ya entiendo el tema de la insolencia. Y ahí es donde digo, al carajo el status quo. Qué bueno. Pero qué no, bueno. no puedo moverme si yo no me quiero a mí mismo. Entonces primero me quiero, Sí, luego me la darse creo importancia. y luego me insolento. Sí. Ya hay bases, Claro. ya hay bases. Eso es la insolencia positiva. Qué bueno eso. Y entonces ahí convertimos a cualquier mortal La que hablaba, de en un cualquier Luis. mortal. No, no. En alguien que Pero- lead, que Para lidera nada. algo. Es muy importante. No, es Para cierto. nada. O sea, yo a veces me he puesto a pensar, por ejemplo, yo vengo siempre caminando acá al banco, a la torre del banco, y siempre voy igual. O sea, normalmente llevo la misma ruta, llevo lo mismo. Y un día así, súper random, volví a ver hacia arriba. Nunca había visto hacia arriba y Ajá. nunca había visto la torre de abajo hacia arriba. O sea, aquí trabajo aquí todos los días. Y solo ese día ya me sirvió para sentirme diferente, ¿verdad? Ver las cosas desde otra perspectiva. Y yo creo que eso es lo que vos haces. Puedes analizar tanto cada detalle que puedes ver cómo una emoción funciona a nivel físico en una persona. Sí, Entonces, de hecho, es eso me llama sumamente muchísimo la importante. atención de cómo cambiar uno su normalidad para ver las cosas, cómo desarrollar ese ojo crítico para ver las cosas diferentes. Sí, o sea, por ejemplo, en lo que yo hago es sumamente importante analizar a las personas. Lo que decía, es como hay un perfil detrás de cada persona, hay una historia, una cultura detrás de cada persona y para mí siempre, digamos, siempre las preguntas como, ¿quién lo inspira a usted? Y cosas así, ¿verdad? Eso es como pregunta normal, pero en realidad siempre le digo a los estudiantes como la mejor inspiración está en la calle. Digamos, yo vivo de dibujar personajes con historias interesantes. Y la mejor inspiración está en un bus, en un tren, en un avión, en un aeropuerto, en un mercado, en la calle, cruzando. Yo soy si veo algo, grabo un videíto de una pequeña escena. Entonces, a veces estoy en un semáforo y veo a dos personas de la calle con su zaguatito y están en una escena de amor impresionante, de cariño con el perrito y el perrito haciendo así. Y es como ellos están en su mundo viviendo un momento de amor, etcétera, y uno nota las personalidades o en el bus, o la gente, una persona enojada, una persona feliz, el chiquito llorando. Entonces todo eso va creando inspiración, ¿verdad? Porque al final todas las personas son un mundo y eso lo hace sumamente interesante. Eso está chidísima porque me acordó una vez mi mentor, Luis Dinalo, que me preguntó, yo toco bajo. Súper. Me encanta el rock. Carajo, qué bien. Estamos entre artistas. Sí, el siguiente video va a ser animado. Sí. Yo el triángulo, yo lo más que puedo hacer es el triángulo. Ya le metí otro elemento a tu Ahí caracterización está, en este O momento. por si con ocupan bajista para un soundtrack. Ah, Y entonces él llega y me pregunta, ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu referente qué tocando bajo? diferente, qué difícil. ¿Verdad? Entonces le digo yo, Geddy Lee. Geddy Lee es de una banda de progresivo que se llama Rush. Él además canta, toca el teclado, toca el bajo al mismo tiempo. Es un animal. Hace todo. Pero yo me quedé así pensando y dije, ¿por qué me habrá preguntado? Porque después no me dijo nada más. Entonces le dije, ¿por qué me preguntaste? Y me dice, mira, porque todos deberíamos de tener un referente. Un referente. No un ídolo, un referente. Claro. Entonces dice, el referente lo que hace es que uno lo admira por lo que está haciendo, porque sobresale, porque es un insolente positivo. Si no fuera insolente, sería más del status quo, alguien más del status quo. Correcto. Debería, sí. Entonces dice, eso le ayuda a uno a elevar la barra, pero para llegar siendo uno mismo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces no tiene nada malo el tema de tener un ídolo, porque al final que sea un referente. Una inspiración. Una inspiración. Sí, una inspiración. Más que alabarlo ahí. Ajá. Y no tiene Obvio. que ser esa inspiración súper elevada de querer destacar en algo súper No, grande. para Uno nada. puede inspirar todos los días con pequeñas acciones, con pequeñas cosas. O sea, yo perfectamente puedo querer ser la mejor, no sé, haciendo algo en mi casa o la mejor criando suculentas o no sé, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. ¿cómo llegar a fomentar es- eso para que uno realmente destaque y pueda hacer las cosas Y eso está diferentes? bien, porque normalmente la gente confunde como, es decir, sí, claro, uno tiene que soñar en grande y todo, pero sí, para llegar ahí son pequeñas metas, ¿verdad? Y son pequeñas metas que uno se pone y se siente bien llegar. Por ejemplo, yo al inicio, hace unos años, es como, no era capaz de cuidar una planta. ¿Cómo es posible que no pueda una suculenta? Todo Es se como, te muere. suculenta. Es como, bueno, por lo menos voy a poder tratar con dos. Y es como, voy a aprender con dos y así. Y hoy tengo un vivero. No, hoy
Ya pasé de plantas a perros. Wow. Entonces ya por lo menos sobreviven. Y ahora puedo ser papá. Eso puede marcar un Tamagotchi. Exacto, qué bueno, yo tuve. Pero digamos, es sumamente importante eso, como, ok, perderle miedo a hacer esto y voy a tratar de hacer esto y no importa que uno falle, ¿verdad? Porque es como, tiene que ser perfecto y no, es eso, perder los miedos y, ok, logré esto, ¿cuál es lo siguiente por hacer? Y entonces va a la siguiente. Es que eso es importante, lo que dice Luis, y lo pongo de ejemplo. ¿Cuál fue el paso que él dio? Pedirle a la mamá un cuaderno. ¿Verdad? La cultura pop nos ha vendido de que si vamos a grabar un disco tiene que ser el siguiente Sargento Pimienta. Ajá. Que si vamos a escribir un libro tiene que ser la siguiente novela ganadora de... ¿Verdad? Entonces nosotros no nos atrevemos, por más que todo el mundo anda diciendo yo lo llevo los sueños aquí y allá, entonces nosotros no nos atrevemos. Pero son esos pequeños pasos, esos pequeños suculentos pasos. Pero es rajado, porque eso de los miedos, de cómo, claro, están nuestras cosas propias, luego sociales y luego laborales, pero por ejemplo, algo que pasa mucho en artistas que dibujan es, si compro un cuaderno, ahí de pequeño mundo, qué sé yo, puedo dibujar y si me equivoco no me interesa. Si compro un cuaderno ya, no sé, de 20,000 colones, que es caro, hojas así, normalmente uno tiene miedo de dibujar ahí porque lo asocia, la hoja, porque es lo carísima. asocia a que este cuaderno tiene que ser dibujos perfectos y aquel puedo equivocarme. Y entonces mucha gente, sí, entonces luego pasa un cuaderno que no se dibuja nunca por el miedo a echarlo a perder. Entonces yo más bien lo que trato de hacer es como, ok, yo soy de cualquier material, para mí una marca no va a hacer que dibuje mejor, pero sí, evidentemente una hoja de más calidad es más bonito y aguanta más cosas, pero es como, ok, este cuaderno me puedo equivocar y puede que los dibujos no vayan a salir bien, pero no importa, está bien, porque digamos es un dibujo más para la... Y aparte dibujar es gratis, entonces puedo equivocarme qué buena frase, y no pasa nada. Sí, a veces nos privamos de muchas cosas ¿Sí? con tal de llegar a esa perfección. No sé, el típico caso de que la abuelita que tiene una vajilla y que no la usa si no es porque viene la reina. Ajá, realmente, ¿verdad? Exacto. Que chiva Y poder pasa disfrutarla años en ahí familia guardada. y que pasa años y que Ajá, nunca se usa, sí. porque nuevamente asociamos como las cosas de valor a que sean perfectas y en realidad hay cosas de valor que están justo eso, en las pequeñas cosas. O por hacerlo perfecto dejamos de hacerlo, entonces no lo hacemos. Ajá. Sí. Pero queremos hacerlo, pero no se hace, es como raro. Sí, que queremos, a ver, yo el mejor consejo que he recibido en la vida fue una frase que era, do it now, die later. Hágalo ahora y muera después. Por supuesto que no es literal, Sí. pero es, tírese ya. Ajá. ¿Para qué esperar? Si ya? no funciona, no funciona, no Exacto, importa, listo. se tiró. Pero a veces ni siquiera nos tiramos por ese miedo a que fracase, entonces ni nos tiramos ni fracasamos. ¿Qué sentido Sí, no tiene? hacemos nada. No hacemos nada, Sí. ¿verdad? Es O nos cierto. creemos mucho las concepciones que igual desde niños, de forma negativa, no la insolencia positiva, Ajá. sino de forma negativa nos meten. Por ejemplo, yo tengo una hermana que ella siempre le dijimos que era chapas. Es que usted que sí es chapas y que todo se le cae, y ella creció con eso. Claro. Y un día ella llegó y dijo, dice, yo quiero bucear. Y todos, te vas a ahogar debajo del agua. O sea, normalmente Qué no mal, logras, ¿verdad? Te cuesta sobrevivir así normalmente. Sí. No bajo el mar, sino en la tierra. ¿Cómo La- vas a la hacerlo bajo el mar? programaron, ustedes Exacto. la programaron. Ya desde ella ya venía programada. Qué Y rajado. ella dice ahora, yo bajo el agua soy un excelente buzo y no soy torpe. Y soy un montón de cosas que normalmente yo no me creía. Entonces, ¿cómo le podemos recomendar a las personas que nos ven que por más que pensemos que somos malos en algo, yo no bailo? Yo, por ejemplo, a mí me pueden decir, yo estoy súper tiesa, y cómo aprender a bailar y simplemente hacerlo por hacerlo. Entonces, ¿cómo quitarnos ese montón de concepciones del status quo social para poder empezar a hacer las cosas diferentes y disfrutarlas? Entonces, esa es un poco mi pregunta, ¿cómo lograr eso, verdad? Yo quisiera escucharte y quiero aprender de lo que vas a decir. Eso es lo que más converso con mis clientes, Qué con los bueno. equipos. Y se reduce a una palabra, ego. Ajá. Y vean qué interesante. Sí. Satanizamos el ego, porque nos han dicho que la humildad, y la humildad, y la humildad para arriba y la humildad para abajo, está bien, pero ¿cuál es la contraparte de la humildad? Es el ego. Lo que es malo es el abuso del ego, porque Claro. cae uno en soberbia.
Claro. Claro. Pero ya por default el status quo dice, no, usted no puede contar sus triunfos. Usted Eso no es puede, relajado, sí. ¿verdad? Y el ego, de nuevo, por algo tenemos ego. No, y es que ahí caes ¿Verdad? nuevamente en el status quo, pero social, de que te da miedo que te juzguen si vos te crees Sí, ay, bueno qué en algo, si vos rajón, ajá, ya sos claro. rajón, ya Sí. sos Pero poco ahí- humilde, es una exacto. rajonada, ¿verdad? Pero Otra ya vez ahí- caes en el mismo conflicto este que venimos Pero entonces ahí es la conversando. tercera parte, ¿verdad? Donde yo mando al carajo el status quo, porque si yo me quiero, yo me la creo, Ujú, y ahí es donde me insolento positivamente. claro. Entonces ya el ruido que hay alrededor Ya no va a ser lo primero ya no que me escuche. afecta, pero porque yo entendí que el balance a la humildad es el ego, porque al final una de las cosas también que yo hablo en las conferencias es que nos tienen dormidos, y esto va a conectar con lo siguiente, el mindfulness, nos hablan de mindfulness para arriba, para abajo, igual que la humildad, está bien, pero yo no puedo andar, si fuera un automóvil, en primera y en segunda todo el tiempo, porque me están diciendo, cálmese, cálmese, cálmese. Y está bien, el mindfulness yo hasta lo practico. Pero hay momentos donde tenemos que meter cuarta y quinta. ¿Cuál es esa cuarta y cuál es esa quinta? De nuevo, la insolencia positiva. ¿Por qué la insolencia? Porque nosotros no podemos sentarnos a negociar con la mente. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuántos sueños nosotros mismos hemos dejado por sentarnos a negociar con la mente? Claro. Entonces Y hay se que dejan de soltarse. hacer. Pero al final es eso, es entender la función del ego de una manera positiva, cómo nos beneficia. Y yo digo, sí, eso yo lo hice. Sí, eso es mío, sí, ese cuaderno, esa suculenta es mía, lo que vos decías. Y entonces dices, ay, qué bien, pequeñas grandes victorias. Sí, sí, yo lo hice. Porque es muy común que te digan, mira, qué buen trabajo hiciste, mira, qué bien, gracias por hacer esto aquí en el banco y todo. Y uno dice, bueno, sí, cualquiera lo puede haber hecho. Sí, uno minimiza. Uno, sí, uno claro, mismo, por porque le eso han dicho mismo, claro. humildad, 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 humildad. Claro. Y es más, yo invito a la gente que busque humildad en el diccionario, yo lo hice. ¿Sí? Yo no lo he hecho. Nadie lo ha hecho, entonces es un paradigma que agarramos, ya Claro. per se, por default. Sí. Entonces leamos primero lo que dice, Ajá. no lo voy a decir aquí para que todo el mundo lo Sí, haga, de hecho. Ahí lo ponen en los y después comentarios. veamos el tema, ¿Qué del ego. Y digamos, el ego, bueno, el status quo lo sataniza para que nadie sobre... Es un Sí. balance ¿verdad? al final de cuentas. como Exacto, todo. entonces lo sataniza porque no, usted va para arriba, ¡pam!, lo bajo. Hablando de la situación esta, ¿verdad? Ay, qué bien que hiciste tal trabajo. Ajá. Bueno, gracias, pero lo hicimos entre todos, cualquiera lo pudo haber hecho. Ajá. Pero la persona segura, con un ego positivo, dice, muchas gracias por reconocer mi trabajo. Ajá. Cuesta. Y eso cuesta encontrarlo, ¿verdad? Cuesta. Sí, Si te pero dicen eso, es como, practíquelo. wow, Es más, ¿qué yo dijiste? invito a la gente a practicarlo. Yo invito a la Sí, gente no a es tan practicarlo. fácil. Nadie no te es tan responde fácil. algo de vuelta, todo el mundo se queda como, ¿qué me cabe? Sí, uno dice, No, bueno, no es muchas tan gracias fácil. por reconocer mi trabajo. Hasta a mí, de entenderlo y luego ponerlo en práctica, porque claro. uno tiene que predicar lo que Sí, pregona, ¿verdad? sí, no es tan Poner en fácil práctica, llegar a eso. practicar, sí. Y es básicamente eso. No, y ya para cerrar, yo les quiero poner un pequeño reto. Ya Carajo, toca un cerrar. reto, oiga. No, quisiera que nos definan en una frase, en una pequeña oración, cuál es el valor de ser diferentes. Wow. No suspiren, lo pueden responder. Yo espero para copiar. Ah, muy No, bien, qué muy bien, bueno, muy bien. Al contrario a todo lo que está Ser hablando. diferente. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de ser diferentes? Wow, qué buena pregunta. ¿Hay un valor? Me pregunto. Es, Sí, digamos, bueno, sí, si sí. quieres- Si tenés una respuesta, dale. Sí, sí. Dale, dale. Los agarré ahí fuera, Sí, márchalos. sí. Claro, claro. Se pasan la bola así. Ya van 2 veces. Sí, ¿verdad? No sabemos que hagan cámaras. Para mí el valor es paz mental, porque ser diferente no es ser diferente por ser diferente ni llevarle la contraria a todo el mundo, es ser uno mismo, es autenticidad. Y la autenticidad es tener paz con uno mismo. Y la paz interna es lo más valioso que hay. Sí, Para no mí hay ese es duda. el valor. Sí, el callar ese montón de esos Sí, status claro. quo que decías, ¿verdad? Exacto, estamos rodeados, pero ¿cómo lo vencemos? Entendiendo, queriéndonos, creyéndonos, Has rajado eso, sí. buenos. Así que si uno ve, Insolentarnos. yo voy a poner un ejemplo que me encanta, y ya que estamos con cosas animadas, Ajá. pero no sé si ya vieron la película, pero a mí el silencio Bruno, Ajá. que no lo has Obvio. visto, No. de Luca. La de Luca de Pixar. Ajá, por eso ponía el ejemplo. Sí. Pero es verdad. igual, es de un niño que tiene un montón de miedos y concepciones en su cabeza y que otro niño le dice, nada más dígale silencio Bruno y ya,
Y entonces empiezo, silencio Bruno. Ah, Y ¿ves? realmente ese silencio Bruno yo ahora lo aplico, porque yo Sí. cada vez que siento algún tipo de Ok. inseguridad, de temor, del que dirán, digo silencio Bruno y vamos para adelante, ¿verdad? Que para mí eso tiene mucho valor, quitar ese montón Demasiado. de concepciones que uno Sí. tiene en la cabeza y poder volárselas por lo menos por unos minutos. Ya eso te da Sí, paz, te da pausar. Y esa libertad. es una buena técnica porque la capacidad de nuestra mente es de tener un pensamiento a la vez. Entonces, cuando te sale silencio Bruno, pum, ya lo sustituís por el silencio Bruno. Eso me Ajá, parece espectacular. exacto, es como, eso. boom. Sí, Sí, de es hecho, correcto. sí, tenés toda la razón, Rajado, porque digamos, yo siempre, mucha gente me pregunta como, bueno, ¿cómo ha hecho para meterse en un proyecto así? El ser diferente me ha hecho que me busquen por ciertas cosas en mi estilo, etc. Es, digamos eso, poder decir eso es un poco de ego, pero hay humildad, porque yo entiendo, me costó tiempo entender por qué me llegaba un correo para trabajar en tal proyecto. Yo no entendía, pero entendí que el ser diferente está representado por toda la cultura que yo viví, todas las crianzas de mis papás, mi familia, todas mis vivencias, buenas y malas. Todo eso hace que a la hora de dibujar yo tome decisiones que hacen que ese dibujo sea de Luis Gadea y no de fulanito. Entonces hay un valor agregado de tal vez el tipo de colores, porque crecí en Costa Rica, hay mucho color, entonces me gusta usar colores, me gusta usar texturas, me gusta trabajar tradicional y no digital, porque lo digital suele caer en las mismas herramientas, todo el mundo usa Photoshop, las mismas brochas, etcétera, entonces se ve igual. Entonces toda esa experimentación hacen que yo sea la persona que soy y sigo evolucionando, evidentemente. Tiene un valor sumamente poderoso. Y es cuando he rajado lo que hablabas, porque yo entendí que este es mi superpoder. Todo lo que soy, que está conformado por muchas cosas, hace Te que a dan la hora de valor. dibujar, mi dibujo se vea un poco diferente al de otro artista. Eso me inspiró lo siguiente, lo que dice. Ser diferente te hace relevante. Ujú, totalmente. Y eso es buenísimo, porque lo que no es relevante no existe. A nosotros nos mueve la relevancia. Claro. Algo distinto. Es la síntesis de Y lo ahí que está está parte diciendo Luis, y del es el valor mejor de ser ejemplo. diferentes. Pero y si es normal entender, porque muchas veces eso, creemos con que ser diferente es malo. Y no. Es decir, cada persona es diferente, es un mundo, por eso es que me fascina siempre las personas y los personajes, porque tu cultura es diferente a la mía, como creciste, todo tiene un demasiado es una lucha valor. diaria, ¿verdad? Ajá, Porque ser diferente, yo siempre digo, defino el status quo como un imán gigante, porque ellos son más, Sí, nosotros somos los menos. sí, Entonces, ese imán tiene más fuerza. Por supuesto. Y es como un plan nutricional, es una lucha diaria. sí. Yo creo que es Entonces, una lucha, como vos mantenerse decías, o sea, firme uno en la tiene un único autenticidad. pensamiento. Entonces es una lucha casi que de pensamiento a pensamiento, o sea, perfectamente aquí estamos hablando de eso y en 5 minutos ya se apagan las cámaras y volvemos a lo mismo, Sí. ¿verdad? Entonces yo creo que es una lucha diaria de que simplemente no se nos olvide. Y ojalá todos tengamos esa camisa, deberíamos de mandar a Sí. hacer, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Dónde se consiguen? Para que no Ahora se les nos digo, olvide, y ahora les Link ahí. digo a la gente. Sí. para que no se nos olvide cómo salir de esos tres. Pero Buenísimo. quiero decir algo, porque, digamos, puede parecer muy fácil para nosotros decirlo, porque, claro, yo en arte y vos en motivacional, pero, digamos, alguien que trabaja en una oficina todos los días, puede ser un mundo pensar, bueno, ¿de qué manera puedo ser diferente en lo que hago? Pero hay maneras, digamos, cada persona tiene que, al final es eso, conocerse Qué bueno eso. y entender de qué manera Pero uno siempre puedo igual, ser digamos, No es diferente. one size fits all, perdón. Ajá. Sí. Es una talla única, eso, Ajá. y cada camino es diferente. Sí, totalmente. Importantísimo eso. cada camino es diferente, pero se los digo yo que trabajo en una oficina Sí. todos los días, que he encontrado gente que realmente su disrupción no necesariamente es laboral, Exacto. sino que tal vez, por ejemplo, tenía una compañera que abrazaba. A mí me cuesta mucho abrazar, entonces ella siempre llegaba a abrazarte. Ahora, obviamente por COVID es imposible, Claro. pero eso a ella le hacía, o sea, uno ya sabía que llegaba ella y tenía como ese toque, ¿verdad?
o el que siempre está saludando a todo el mundo, o el que siempre llega en las mañanas y te da un chocolatito, ¿verdad? Son pequeñas formas Sí, de que en tu exacto. cotidianeidad Esa es tal la vez no clave. serás el creativo, tal vez no serás el artista, Exacto. pero que si estás en tu oficina, es más, si estás en tu casa ahorita haciendo teletrabajo, aún así puedes hacerlo, ¿verdad? Qué chido poder recibir un mensaje de un compañero de trabajo, poder llamarle un momentito, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántas veces ahorita en teletrabajo hacemos eso? Hacemos una llamada para saber cómo está el otro. Ya, Sí, es que son pequeñas acciones que hacen la diferencia. Exactamente. Pero sí, aquí podríamos quedarnos hablando 3 horas. Yo feliz. Esperemos que podamos volver a hacerlo. La cosa es que se quede Ya la están audiencia ahí cansados. 3 horas, pero nosotros sí podemos. Pero les quiero agradecer muchísimo el espacio, de verdad. Es muy enriquecedor poder salir con un pensamiento diferente, con ganas de hacer diferentes las cosas. Y yo creo que si en casa alguien se atreve ¿verdad? A salir de ese status quo, de alguno de los 3 o del conjunto, Un poquito ya es una poco, ganancia. Un poquito poco, ¿verdad? Ajá, y si tienen ahí alguna meta, algún sueño, algo pequeño, lo que decíamos de las suculentas, de hacerse perfecto haciendo cupcakes, o sea, lo que sea, yo creo que es una cuestión de hacerlo hoy diferente. Y eso es un poco lo que queríamos ver con estos chuzos de invitados que tenemos hoy. A Luis le deseo todos los éxitos porque Gracias. sé que te vas a emprender un nuevo proyecto a Sí. otro país. Mañana. Mañana. Mañana te vas. Mañana. Sí, Sí, mañana. En mañana la mismo. madrugada me ¿Cómo voy. andar a Perú? Lo típico. Unas tenis amarillas. Tramando. Sí. Tenis amarillos. Entonces te deseo lo mejor del Gracias. mundo. Gracias. Y a George nos seguiremos viendo porque de verdad que hablar con vos siempre es un placer completo. Muchas gracias. Y copy-paste también. Ay, Siempre muchas las gracias. conversaciones súper positivas. Nos estamos viendo todos en casa y de paso les quiero decir que si ustedes conocen algún tipo de historia diferente, algún tipo de historia poderosa, de insolencia positiva, lo que nos quieran compartir, les comparto nuestro correo, es juntosSomos@bncr.fi.cr y esperemos estar compartiendo pronto. Nos vemos.